Es obligatorio reservar la última semana del mes de mayo para asistir al Festival de Cans en O Porriño. Es sin duda la cita más glamurosa de Galicia. No solamente es un encuentro de cine, exposiciones y música. Han pasado 12 años desde la primera edición del Festival de Cans y no solo han cambiado el panorama audiovisual gallego, también la vida de los vecinos de esta parroquia de Porriño. Mezcla la ironía y el espectáculo año tras año. Así es Cans, un pueblo de cine. El Festival de Cans involucra a todo un vecindario y sobre la alfombra de las estrellas, agroglamour. El festival comenzó siendo una tarde de hace casi 12 años, una primera edición a la que asistieron 400 personas. En esta próxima, cuando se cumple la docena, la apuesta por los encuentros entre los cineastas y el público se mantiene. Ahora el festival se celebra en 4 intensos días, desde miércoles a sábado, y pasaron en la última edición 12.000 personas, ¿no? Nosotros siempre decimos que posiblemente seamos el único festival del mundo que no quiere crecer más de momento, es decir, lo que queremos es que la gente, hemos crecido demasiado rápido, entonces ahora queremos dar posibilidades de que la gente que viene esté cómoda, que tenga unos servicios, que tenga sitios donde comer, que tenga sitios donde dormir. Pero Cans no es solo cine. También hay música, exposiciones, encuentros con actores y sobre todo vecinos que hacen sentir a estos como en casa. Reserven el mes de mayo para la cita más glamurosa de Galicia. Todavía hay contactos por cerrar, pero en su mayoría lo grueso está prácticamente trazado. Este año destaca la potenciación de actividades infantiles. Creemos que a partir de aquí puede ser una herramienta de conciencia sobre la protección del paisaje, sobre la transformación territorial y sobre todo sobre la conciencia de generaciones futuras sobre el espacio y el lugar en el que viven, y cómo una acción cultural que mueve mucha gente, pero sobre todo que tiene mucho impacto en las redes sociales y en los medios, podría ser una buena herramienta para trazar esa reflexión de futuro y posiblemente trazar un debate para las próximas décadas para ver si podemos dar una reordenación y hacer una aldea diferente y más habitable, ¿no? Cans vive todo el año como cualquier otra aldea de Galicia, pero es durante el mes de mayo cuando los propios vecinos lo transforman, marcados por la ilusión de que la gente asalte su aldea. Porque es una transformación casi temporal que está al margen del urbanismo tradicional, donde hay la normativa, el reglamento, los planeamientos y tal, y esto es algo como mucho más espontáneo y más vivo, ¿no? Entonces, cada año va apareciendo alguna cosa nueva, un galpón nuevo, una forma de transformar la arquitectura distinta, ¿no? Luego también los propios técnicos como arquitectos de la escuela y otros arquitectos que están intentando participar en él van sugiriendo también novedades, transformar algunos espacios de Cans, como la carretera, que en principio no se transformaba, ¿no? Y en cambio estos últimos años se está utilizando como espacio, los recorridos por los caminos y por el río, por el valle, esa digamos, extensión de la aldea al territorio, lo he notado que sí que ha ido cambiando y mejorando, ¿no? A finales de 2014, una exposición reunía en A Coruña Ducia de Cans. El espíritu de Cans se mezcla en un pequeño despliegue organizado por los alumnos de arquitectura de A Coruña, coordinados por Juan Creus. Son espacios privados que están en el contacto con el espacio público, que son pequeñas construcciones alambradas, los hórreos, ¿no? Esos umbrales que en Galicia son tan importantes, ¿no? entre la calle y la casa, ¿no? Esos espacios que ellos lo utilizan a diario los ceden al público. En esta muestra se trabajó durante 2 años. Hierba empacada, cajas, tablas y todo el material utilizado aquí regresará desde esta sala hasta Cans para reutilizarse en el evento que reúne a más de 10.000 personas durante 4 días.